a la sesión. ¿Les parece? En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. No tengo campanilla aquí, pero se entiende que comenzamos. Muy bien. Muy bien. Así es. Secretaria, ¿le parece, porque como este proyecto había pasado harto tiempo desde la última sesión que lo abordamos, si usted puede hacer una relación y luego le damos la palabra? No sé si está el ministro conectado, del El ministro Ejecutivo está y alguien. conectado. Sí. Ah, El ministro y saludamos la al ministro. subsecretaria. Sí. Perfecto, saludamos al ministro y a su secretaria también. Ahora, Muy bien. estamos conectados, nosotros los oímos, no sé si ustedes nos oyen a nosotros. Sí, perfecto. Bueno, un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por la invitación. Estamos a su disposición, presidente. Muy bien. Entonces, secretario, ¿le parece una relación del proyecto? Ya, cómo no. Les voy a leer la minuta que tiene su señoría también, que dice que estamos entonces en tabla el proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica. Boletín 12.345-07. El proyecto tiene por objeto modificar el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal para incorporar una disposición que permita la sustitución de las penas privativas de libertad por la reclusión domiciliaria total cuando una persona condenada a privada de libertad está en alguna de las siguientes circunstancias: haber sido diagnosticada con una enfermedad en fase terminal, tener por cualquier causa un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa, tener 75 años o más y haber cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta. En este último caso, si la persona ha sido condenada a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, solo podrá solicitar la sustitución de su pena una vez cumplido 20 o 40 años de privación de libertad efectiva. ¿Escucháis o no? Sí, todo. ¿Escuchan bien? Ya, este proyecto fue originado en un mensaje del presidente de la República que ingresó el 2 de enero del año pasado. Está en primer trámite y se dispuso que sea informado por esta comisión y luego pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Está con un primer informe con discusión inmediata, por lo tanto debe verse en general y en particular también a la vez. Tiene dos normas del carácter de ley orgánica constitucional, que es el inciso 10 del artículo 468 bis, artículo primero, y el inciso 10 del artículo 697, que agrega el número 2 del artículo segundo, todo ello en virtud del artículo 77 de la Constitución Política, porque establece que respecto de la resolución que concede, deniega o revoca la reclusión domiciliaria total, cabe el recurso de apelación. Se ofició a la Corte Suprema y también se recibió su respuesta. El proyecto consta de 2 artículos permanentes que desglosan los objetivos mencionados, y la comisión escuchó a diversas entidades y autoridades relacionadas con la materia. Cabe presente que también hay 3 proyectos que están relacionados con este objetivo del proyecto, que son 3 mociones parlamentarias y que son los boletines 10.740-07, que permiten la aplicación de la libertad vigilada por motivos humanitarios a personas condenadas gravemente enfermas, el boletín 10.745-07, que modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena a los adultos mayores, y el que modifica el artículo 86 del Código Penal con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal. Eso sería, señor presidente. Al proyecto que tenemos en tabla se le han presentado 2 indicaciones del senador Latorre, que se pueden ver en su oportunidad cuando lleguemos a esa etapa de la discusión. Muy bien, gracias, secretaria. Entonces, la primera decisión que habría que tomar es si fusionamos las demás mociones que tienen que ver con la idea matriz. Perdón. No sé si hay acuerdo en relación a aquello, o escuchamos al Ejecutivo en primer lugar. A ver, yo solamente que autor de uno de esos proyectos de ley, quisiera, porque de acuerdo al reglamento, esto tendría que aceptarlo la sala. Tengo entendido, la sala tendría que aceptarlo. Entonces, yo quiero preguntarle al ministro, por su intermedio, presidente,
Sí, este proyecto que hicimos nosotros junto al senador Chaguán, este proyecto, ¿cómo lo ven ustedes? Poder, ¿con cuál es la palabra? Refundir. No patrocinar, sino que fusionarlo con el del gobierno. Me gustaría escuchar la opinión de él con respecto a eso. Yo no tengo ningún problema en que no se fusione. Si se puede, bien. Esa es mi opinión como miembro de la comisión. Muy bien, antes de darle la palabra al ministro, reglamentariamente la secretaria me informaba que sí se puede refundir los proyectos. Entiendo que es una decisión que podemos tomar acá en la comisión, pero si usted quiere ratificar aquello, secretaria. Sí, señor presidente, pero igual necesitamos la venia de la sala. Como comisión nosotros tomamos el acuerdo de refundirlo, pero la sala tiene que autorizarlo finalmente. Muy bien. Entonces, ¿les parece? Escuchemos al Ejecutivo en primer lugar, ya sea en relación al contenido del proyecto del gobierno y también respecto de estas otras mociones. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, presidente. Nuevamente reitero mi saludo a los integrantes de la comisión. Nos acompañan los secretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y Derechos Humanos, Lorena Recabar, nuestro equipo de la División Jurídica, quienes han estado trabajando en este proyecto que, como ya se recordaba, ingresó en diciembre del 2018. Alcanzamos a tener una primera relación cuando presidía esta comisión la senadora Diana Muñoz, y luego el proyecto no tuvo ulterior tramitación. Así que para refrescar el tema, voy a hacer una breve explicación del mismo y me voy a referir de paso a la inquietud que recién se hablaba respecto de la fusión de esta iniciativa con otra. El tema central de esta iniciativa busca poner sobre la mesa el tema de la dignidad y derechos de las personas que están en una situación apremiante de urgencia física y mental, privados de libertad. La dignidad humana sugiere que es importante respecto de ellos tener una actitud distinta. Y viene también a cumplir un compromiso del programa de gobierno, puesto que esta idea estaba incluida dentro de nuestro programa de gobierno y por lo tanto tiene el aval del respaldo ciudadano a la elección del presidente Sebastián Piñera. Esta necesidad de regular la situación que afecta a los adultos mayores, a las personas que tienen grave riesgo inminente de muerte o de una situación de menoscabo físico total, no es nueva en nuestra discusión legislativa. Y aprovecho de referirme a la inquietud que recién asistía. En realidad no hay una sola iniciativa legislativa anterior. La verdad, hay una cantidad enorme de iniciativas anteriores y por eso me parece difícil poder fusionarla con una. Tenemos el boletín 3554-07, el 5367-07, el 5874-07, el 10.740-07, el 10.745-07, el 10.746-07, el 11.020-07, el 11.024-07 y el 11.569-07. Es decir, tenemos nosotros muchas iniciativas presentadas entre los años 2004 y 2016 por parlamentarios de diversos sectores políticos, entre los cuales se incluye Jorge Burgos, Juan Bustos, Patricio Álvarez, Edgardo Rivero, Eduardo Zafiro, Rodolfo Seguiel, Ezequiel Silva, Gonzalo Arena, Julio Dilgo, Enrique Stein, Marcelo Forni, Alejandro García Vidoro, Javier Hernández, Juan Lobos, Iván Norambuena, Felipe Talaverri, Gastón von Willenbruch, Pedro Araya, Gabriel Asensio, Eduardo Díaz, Álvaro Escobar, Jaime Mulet, Alejandro Sepúlveda, Esteban Valenzuela, Manuel Santón, Vicky Pérez, Eugenio Tuma, Francisco Chaguán, Iván Moreira, Valdo Procuriza, Andrés Alamán, Alberto Espina, José García, Víctor Pérez, Miguel Alvarado, Germán Beque, Gonzalo González, Cristian Monque,
Diego Pausa, Ricardo Rincón y Jorge Sabá, por mencionar algunos. Es decir, aquí ha habido un debate bastante consistente en orden a buscar alguna fórmula para poder darle un beneficio a adultos mayores o a personas en riesgo inminente de muerte con algún trato distinto, modificando su situación de privación de libertad por una alternativa normalmente de arresto domiciliario total. Esta iniciativa, por lo tanto, de alguna manera recoge este debate que ha habido, si bien las fórmulas no son todas iguales, son para tener en referencia y por lo tanto recomiendan la inconveniencia de fusionarla con alguna de ellas porque podríamos dejar a muchas otras fuera. Por tanto, esta tiene la fuerza de, creo yo, significar mucho de lo que ha sido este debate. ¿Cuál es el objetivo? Como ya decía, permitir por razones humanitarias y de dignidad que las personas de edad muy avanzada o que tengan enfermedades terminales o un menoscabo de tal envergadura en su situación física o mental, permitirles el cambio de su pena de privación de libertad por una pena de reclusión domiciliaria total. Este es el objetivo central de esta iniciativa y que busca satisfacer estándares internacionales. En ese sentido, entre sus fundamentos, esta primera idea se liga con lo que son principios que hoy día están dentro del derecho humanitario internacional. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, emanados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos como concepto que es obligación del Estado el tratar humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a las personas privadas de libertad. Este es un marco dentro del cual este proyecto se afirma y que procura, dada la situación, ver cómo tratamos a estas personas privadas de libertad de una manera adecuada y atingiente a la condición en que ellos se encuentran. Junto con eso, podemos también citar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta también afirma la necesidad de que las personas adultas puedan tener un trato especial, con enfoques específicos, dada la situación que afecta a las personas que tienen avanzada edad y que requieren ya de un cuidado especial. Es por eso que numerosas legislaciones han avanzado criterios sobre esta materia, asegurando un trato distinto para ellos. Vale decir, los fundamentos, desde el punto de vista del derecho humano internacional, el derecho humanitario internacional, apuntan a asegurar que las personas tengan, efectivamente, por razones de salud de distinta naturaleza, pero grave, extrema, o por edad avanzada, un trato diferenciado. Desde el punto de vista también de los fundamentos, una segunda línea de justificación apunta a la necesidad de entender que cuando se sanciona a una persona, uno de los objetivos centrales de la pena es poder, mientras está esta persona privada de libertad, trabajar para su reinserción social. Ese es un objetivo central que lamentablemente nuestro sistema penal no ha cumplido en forma muy eficaz, pero que sin lugar a dudas no deja de ser parte de los objetivos. El buscar la reinserción supone que la persona, una vez que completa el cumplimiento de la pena, está en condiciones de reinsertarse y por lo tanto de volver a ser una persona útil a la sociedad. En este caso, cuando se trata de una persona que está en riesgo inminente de la muerte, ese objetivo de la pena se pierde. Y por lo tanto, esta pérdida de sentido de la pena hace razonable considerar una búsqueda alternativa de cumplir lo que es el objetivo adicional, que es el de la custodia bajo arresto domiciliario, que permitiría mantener el cumplimiento de los objetivos, porque el otro ya no se puede lograr.
Ya no es posible pensar para estas personas en la reinserción social como un objetivo que procura la pena en ciertas circunstancias. Ahora, si vemos el contenido del proyecto, básicamente, como ya de alguna manera lo reseñaba la secretaria de la comisión, tiene, en lo primero, la instalación de una nueva pena de reclusión domiciliaria total. Esta es lo fundamental, lo que busca es crear una pena nueva, que es la de la reclusión domiciliaria, que está establecida como tal en nuestro ordenamiento, arresto domiciliario total, en virtud del cual las personas que tienen hoy día las condenas de privación de libertad, en los casos que vamos a ver, pueden terminar cumpliendo esa pena bajo arresto domiciliario total. Reclusión total domiciliaria como una pena que se constituye en el primer objetivo de esta iniciativa. En segundo lugar, los casos. ¿Qué casos son los que se pueden incorporar o ver beneficiados por esta norma? Básicamente, esta ley de carácter humanitario tiene tres hipótesis dentro de las cuales esta iniciativa se puede dar. Primero, se trata de personas que estén condenadas y que padecen una enfermedad terminal, es decir, están en riesgo inminente de muerte. Segundo, personas que tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable con una dependencia severa, es decir, personas que son completas y totalmente dependientes, no son autovalentes en niveles graves que hacen pensar, como digo, su incapacidad total. Estamos hablando de una situación de personas que por su capacidad mental han perdido la noción de su identidad, de su existencia, del tiempo y de la ubicación en que ellas se encuentran. Y la tercera categoría representa a las personas de avanzada edad. Y se ha dicho aquí, se ha planteado en este proyecto, que corresponde a las personas de 75 años o más que hayan cumplido a lo menos la mitad de la condena que les haya sido impuesta. Vale decir, estamos aquí en el ámbito de la Convención sobre las Personas Mayores, tratando de pensar que este tipo de personas por su edad avanzada se hace recomendable, y así lo han entendido numerosas legislaciones, que cumplan el saldo de su pena, si ya han cumplido una pena mínima, como es la mitad, en arresto domiciliario total. Estos son los tres tipos de personas que se verían beneficiados por esta norma. A continuación, para proceder, se establece un proceso judicial a través del cual la justicia penal es la que finalmente resuelve si proceden, si son pertinentes las causales que la persona invoca para lograr este beneficio. Quiero señalar que el proyecto hace referencia a modificaciones tanto al Código Procesal Penal como al antiguo Código de Procedimiento Penal, es decir, al sistema antiguo y al sistema reformado, con las modificaciones que en cada caso haya que hacer, porque tenemos personas que están siendo juzgadas o han sido condenadas bajo el sistema antiguo, por lo tanto, la posibilidad de aplicar esta norma tiene que ver con ambos mecanismos, con ambos sistemas. Respecto de ello, básicamente lo que se hace es un procedimiento judicial en donde el juez debe recabar, uno, a Gendarmería, la información respecto de la informe psicológico y social que dé cuenta del riesgo de reincidencia de la persona, porque obviamente esto es un antecedente importante tener presente en la concesión de este beneficio. Y segundo, para saber, sobre todo en los casos de enfermedad grave, terminal, o de incapacidad o menoscabo físico o mental total, también requiere de una opinión de un organismo técnico, imparcial, que le dé garantía al Estado de que la decisión que se está tomando corresponde a los estándares de salud adecuados. No sean informes de personas que pueden tener un interés directo en relación con la persona que busca solicitar el beneficio. Se pide, por lo tanto, un informe de un organismo público independiente que garantice
lo que debe ocurrir en esa hipótesis. Y este informe revisado por el juez es el que permite su decisión final. Decisión que, por cierto, es apelada. Enseguida se establecen mecanismos especiales para el control del cumplimiento. En los casos de las hipótesis de salud, las primeras dos hipótesis de enfermedad terminal o de menoscabo físico total, en ese caso el cumplimiento queda entregado a Carabineros. En el caso de la hipótesis de mayor de 75 años o más, su control queda entregado a Gendarmería, con monitoreo telemático para asegurar que efectivamente la persona cumpla el arresto domiciliario total. El control telemático no se hace necesario cuando una persona está en riesgo inminente de muerte o en una situación de menoscabo físico o mental total. Por eso solamente lo reservamos en el caso de la persona mayor de edad y lo entregamos a Gendarmería, quien hoy día tiene el mecanismo en ejercicio por diversas normas que le han permitido, en algunos casos, en los que nuestra legislación contempla, ejercer el control telemático. Respecto de la sanción por incumplimiento, también se señalan aquellos efectos que tiene cuando las personas incumplen o quebrantan las normas que están establecidas a través de este proyecto, sin perjuicio de permitir, por ejemplo, la salida de una persona a un control médico o a una situación excepcional que, por cierto, se debe atender y que será el juez el que lo autorizará cada vez que esto sea necesario. Lo que se trata es de la revocación de la autorización del Estado de tener arresto domiciliario total. Y finalmente, diría yo que en el caso del nuevo sistema, en el caso del el informe por salud mental, debo mencionar que este proyecto, no lo he dicho, porque se presta para confusión, pero este proyecto solamente habla del menoscabo físico, porque hoy día existe una norma respecto del menoscabo mental que se puede aplicar de una manera de poder evitar el cumplimiento de una condena. En consecuencia, nosotros no estamos refiriendo porque lo damos por descontado. Sin embargo, lo que hace este proyecto es establecer que ese menoscabo mental debe ser informado por el Servicio Médico Legal para que el juez tome la decisión. Eso que se va a aplicar en el sistema reformado no existe en el sistema antiguo y por lo tanto la norma que está estableciendo esta exigencia se debe aplicar para el sistema antiguo y se hace presente esta situación de manera de poder concordar que la exigencia del informe legista, el informe del Servicio Médico Legal referido al menoscabo mental, está también obligatorio para los que se regulan por el sistema antiguo, no solamente por el reforma. En resumen, señor presidente, aquí tenemos un proyecto que fundado por razones humanitarias y pensando en la dignidad de las personas, procura que quienes están en un grave estado terminal puedan requerir el cambio de esta situación por arresto domiciliario total. Las personas que están con un menoscabo físico, mental y las personas que están en estado de avanzada edad también deberían ser objeto de esta situación para lograr una mirada más humana a quienes están privados de libertad, pero en un estado límite de la condición humana. Lo hacemos además vía judicial para sacar de definiciones contingentes, de definiciones de autoridades políticas, una materia tan compleja y delicada como la que estamos viendo, para que sea un juez el que pueda analizar todos los informes correspondientes de Gendarmería, del Servicio Médico Legal, qué es lo que hay detrás de esa persona, informe psicológico, social, sobre reincidencia, informe
serio, profesional, Pablo, imparcial sobre ese verdadero estado de salud. Y por lo tanto, el conjunto de estas definiciones nos hace pensar que estamos frente a un escenario distinto de otros. Por ejemplo, el que estuvimos viendo hasta hace poco, el del indulto conmutativo, que tiene una finalidad más bien de carácter sanitario. Y por eso lo planteamos de esa manera, con un objetivo más masivo. En cambio, es una situación más humanitaria y que se ve caso a caso. Y que queremos que sea el juez el que finalmente tome la decisión fundada en los criterios que el legislador otorga. Creemos que es una iniciativa de profundo sentido humanista que nos llega al fondo de nuestras consideraciones éticas sobre la vida y la muerte y sobre la forma como la sociedad debe tratar a quienes se encuentran en estas graves y delicadas situaciones, dada la contingencia de salud de avanzada edad, para poder lograr un beneficio como el que estamos pensando. Un final digno para personas que tienen las condiciones que la ley establece. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, ministro. Vi que se conectó el senador Navarro, le damos la bienvenida también al senador Navarro. Entonces, respecto a la fusión o refundir los proyectos, ¿perdón? No tengo acceso a la cámara. Lo continúa, no tengo acceso a la cámara. Ah, vale. Vale, senador. La primera decisión que tendríamos que tomar como comisión es si refundimos estos proyectos. Obviamente, como decía la secretaria, igual lo tiene que respaldar la sala. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo para proceder de esa manera? Igual el texto base que se toma como referencia es el del Ejecutivo. Ese es el texto. Sí, a ver, yo estoy en desacuerdo, Juan Ignacio. Presidente. A ver si hablamos. Sí, senador Felipe Cas. No, a mí me parece que los argumentos que ha dado el ministro al respecto, sobre todo el tener discusión inmediata, me parece que lo que correspondería es si es que alguno de esos autores de los proyectos hubiesen querido introducir alguna modificación, tuvieron tiempo para hacer las indicaciones. Por lo tanto, yo propongo que nos mantengamos con el texto que ha enviado el Ejecutivo. Presidente. Sí, senador Iván Moreira. No, muy simple. Yo creo que en vista de lo que ha informado el ministro, efectivamente hay que rechazar digamos, el fusionarlo, porque son mociones, la verdad que yo estaba viendo, son mociones diferentes y entre sí hay aspectos que son un poquitito contradictorios. Creo que lograr un texto refundido sería, por decirlo así, virtualmente medio imposible. Así que yo comparto la opinión del colega Felipe Cas y no soy partidario que se fusione. Ahora yo no sé si corresponde votación, no sé. No sé si hay más opiniones, senadora Adriana Muñoz o senador Navarro. Sí, presidente. Yo creo que el ministro ha mencionado un listado muy largo de mociones, son todas meritorias, pero estamos en un escenario de discusión inmediata. Sí. Entonces, ir a la sala significa ir mañana. Sí. Y, por cierto, yo creo que merita que todos los colegas que presentaron mociones sean mencionados en esta iniciativa. Y no es por menospreciar su trabajo, sino por un tema de tiempo, la premura de las urgencias. Dejaría fuera, no refundiría los proyectos y tomaría este proyecto como del gobierno como eje del debate. Sí. De acuerdo, presidenta. Senador Navarro, no sé si había pedido la palabra, que no lo escuché como de fondo. Sí, pero parece que no tengo acceso a video, muy bien. solo audio. No puedo eliminar la restricción de mi cámara, pero bueno, presidente, me incorporé tarde precisamente por este tema. Se va a votar la idea de legislar hoy día porque claramente el proyecto lo conocemos los proyectos anteriores, yo tengo una opinión formada. La pregunta es si se va a votar la idea de legislar
y no quiero profundizar porque escuchar la parte final del ministro. En general. Ya, pero yo soy partidario de rechazar la idea de legislar, así que esa es la pregunta. Bueno. Presidente, se va a poner en votación la idea de legislar, precisamente porque no escuché toda la intervención del ministro, pero claramente hicimos un proyecto de ley para mandar a la gente a la casa, que era mayor de edad y que tenía problemas. Y este es un proyecto que tiene una clara connotación política, que todos conocemos, que hemos venido rechazando desde su inicio. Entonces, para poder, presidente, el ministro puso el proyecto de ley. No sé si hubo el debate político con el resto de los integrantes de la comisión. Bien, no, solo escuchamos al ministro y estábamos comentando sobre la posibilidad de refundir las otras mociones parlamentarias, y la opinión mayoritaria es que no se van a refundir y vamos a trabajar en base a la del Ejecutivo. Entonces, ahora corresponde, a menos que haya preguntas, al tiro, senador Piu, si hay preguntas dirigidas al ministro, al Ejecutivo en relación al proyecto, le ofrecemos la palabra al senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Me adhiero a lo que ya se ha mencionado, y partiendo, y por su intermedio, señor presidente, el ministro de Justicia. Él, en una transparencia, ha puesto en evidencia los 9 boletines anteriores por una cantidad increíble de parlamentarios, algunos en ejercicio, otros que ya no están. Por eso creo que es prudente seguir con la idea matriz que presenta el Ejecutivo, que de alguna manera tiene todo lo anterior. Sin embargo, y por eso solicitar por su intermedio a la secretaria, esto sea considerado como parte de la historia de la ley. Vale decir, toda esta información entregada sea incorporada, se les nombre a todos, se les dé el reconocimiento, pero para efecto práctico, hoy poner en votación solamente lo que el Ejecutivo está pidiendo. Muy bien. Está pidiendo la palabra el ministro. Sí, inmediatamente. Ministro. Oye, al senador Navarro de repente se le mete el audio para que lo ponga en silencio el micrófono, para que no se le meta el audio. Eso mismo iba a pedir, que todos los que no hablamos pongamos en silencio nuestro micrófono, porque además se está transmitiendo la sesión por televisión, entonces para que no se acote. Sí, oye, yo lamento que no sea transmitida por TV Senado, se había un acuerdo. Se está transmitiendo. Yo veo que ya llevan 2 horas y tanto en una misma transmisión para otra comisión. Todas las comisiones debiéramos tener. Y esta comisión ya se sabía perfectamente que se iba a transmitir, y un tema muy importante que yo creo que debería haberse transmitido por TV Senado como se anunció. Y yo veo que TV Senado sigue transmitiendo temas distintos en vivo y no se ha considerado esta comisión. Muy bien. Tiene que encender el micrófono, senador. No se te escucha, Juan Ignacio. Presidente. Ahí sí. Eso, ministro Larraín, le ofrezco la palabra. Muy breve, presidente, solo porque creo que para avanzar, dada la discusión inmediata, pienso que más que funcionar, a lo mejor iniciativas como la del propio senador Moreira, con otros senadores, podrían convertirse en indicaciones a este proyecto. La propuesta del senador Moreira es complementaria con este proyecto y creo que la podría presentar como indicación, y creo que ayudaría a mejorar el proyecto. Pero si fusionamos, tenemos que ir a la sala para que se fusione, luego vuelve a la comisión. Eso lo que hace es demorar esta iniciativa. Yo creo que se puede hacer vía indicaciones este proceso. Solo quiero complementar, ya que el senador Navarro se refirió, esta no es una iniciativa de naturaleza política, es una iniciativa que tiene un fundamento ético, humanista, y en ese plano es que creemos que se debe debatir. Aquí no estamos pensando en otra cosa que en la dignidad de las personas que están en esta condición. Otras consideraciones creo que no corresponden como juicio a este proyecto. Gracias, presidente. Muy bien. Secretaria, entonces ponemos en votación el proyecto, la idea general de legislar del proyecto de ley. Presidente, para una cosa antes de ella,
me dicen que a partir de las 13 horas la televisión del Senado transmite la sesión. Ya. O sea, ahora estaríamos... Presidente, una cuestión reglamentaria. Sí, senador Moreira. Lo siguiente, como yo creo que este es un proyecto de ley que está muy debatido, ¿ah? Porque para algunos es una cuestión más bien política, para otros humanitario, en fin, no voy a prejuzgar a nadie en esa materia por ahora, pero yo quiero saber cuándo se prefiere que fundamentamos voto ahora o fundamentamos voto cuando se voten las indicaciones. Por eso yo le pregunto a la secretaria, ¿fundamentamos ahora cuando se vote? Porque yo por lo menos quiero fundamentar por qué razón estoy votando a favor. Presidente. Sí, secretaria. Va a depender, senador Moreira, del resultado de la votación, porque si se rechaza, no se entra en la discusión de las indicaciones. Si se aprueba, se continúa con las indicaciones. Entonces yo puedo fundamentar el voto en general. Exactamente. La idea es que ahora tomamos la votación y cada senador estima, fundamenta su voto. En votación entonces, senador Moreira, ¿cómo vota la idea de legislar el proyecto? Bueno, en primer lugar, yo quiero señalar que lo que ha dicho el ministro Larraín, me parece que ha explicado muy bien lo que significa este proyecto de ley. Yo siempre he dicho que el proyecto de ley anterior, que hoy día fue aprobado, anterior cuando me refiero, es el que va a permitir que 1.200, 1.300 personas van a salir de las cárceles, no con ninguna amnistía ni conmutación de pena, sino que las penas las van a cumplir en sus hogares, y que era un proyecto de ley relacionado con la pandemia. Sabemos que ese proyecto de ley hoy día está listo para ser promulgado, pero se requiere de parte del Tribunal Constitucional. Tengo entendido que hoy, mañana o pasado vamos a conocer el veredicto. Y también quiero decir que este proyecto de ley, yo entiendo por qué fue elaborado de esa forma. Porque si ese proyecto de ley hubiese ampliado el espacio para que incluyéramos a militares que están en Punta de Peuco por acusaciones o delitos de lesa humanidad, bueno, la izquierda, que son mayoría, no lo iba a apoyar, así que por eso yo apoyé ese proyecto. Dicho eso, yo quiero señalar fundamentalmente de que yo voy a votar a favor, porque el proyecto lo que busca, en el fondo, es aplicar el derecho humanitario a situaciones excepcionales, y dice en relación con la persona, no con el delito que cometieron. Son casos muy excepcionales y con requisitos muy fuertes, como haber cumplido la mitad de la condena. No se cumple el sentido de la pena al mantener en recintos carcelarios a personas con enfermedades terminales, invalidantes, o cuya edad les impide recibir los cuidados necesarios por parte del sistema de salud de Gendarmería. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado adecuado que incluya espacios, equipo y personal calificado. Yo sé que el presidente de la República tiene atribuciones para indultar humanitariamente, un indulto humanitario, a personas que no solamente están en las cárceles comunes, sino que también las personas que tienen sobre 75 años, que tienen Alzheimer, que tienen enfermedades terminales, que no saben cómo se llaman, que están en avanzada edad. Eso lo puede hacer el presidente. Y yo espero que dentro de los indultos que la próxima semana o esta va a entregar, aparezca gente por razones estrictamente humanitarias de Punta Peuco.
Yo no tengo complejo con respecto al proyecto humanitario que vayamos a votar, en el contexto de decir, sí, es un proyecto que favorece a esos presos. Presos que tienen Con audio no has conectado, no puedo para morir con su familia o en los brazos de su familia. Es una cuestión... por teléfono, que venga por teléfono. Le pediría al senador Alejandro Navarro que corte el micrófono. Yo le quiero señalar, presidente, que yo creo que este es un acto de humanidad. De humanidad, y ahí yo quiero expresar una crítica. Una crítica a los que están en contra de esto. Generalmente es la izquierda. No quiero decir que no tengan humanidad, pero sí que confunden la humanidad y la justicia con venganza. Porque el hecho, no porque sea el hecho, es bien contradictorio con las posiciones que tienen muchas veces en este mismo contexto en otros países del mundo donde los presos son de izquierda. Y yo quiero señalarle que cuando estuvo el presidente Elwin en Chile, cuando fue presidente, le entregaron precisamente a una persona como el dictador Honecker asilo humanitario, por razones humanitarias. Y también quiero decirle de que, ¿por qué no se aplica exactamente lo mismo? ¿Por qué una contradicción y una discriminación? Bueno, yo me quedo con las palabras del expresidente Lago. El expresidente Lago ha dicho que corresponde por una cuestión de humanidad a estas personas que tienen requisitos, tanto en cárceles comunes como también en una cárcel militar, como se encuentran estas personas. Yo voto a favor porque soy un convencido de que tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que pensar en el futuro, dejar atrás una historia que nos divide, y creo que es el momento, por razones humanitarias, acceder a eso. Por último digo, no en vano, organismos internacionales que defienden los derechos humanos han dicho claramente que en estos casos en los cuales han estado en el debate, corresponde de una u otra forma, corresponde que haya un indulto humanitario. El ministro ya lo ha dicho, con esto termino, el ministro ha sido claro, el ministro ha dicho de que aquí no se están ni conmutando, ni es una amnistía para las personas acusadas de delitos de lesa humanidad, sino solamente tiene un sentido humanitario. Por eso, voto a favor. Gracias, senador Moreira. Senador Kass, ¿vota usted o el senador Pío? Yo soy el que estoy en estos momentos habilitado para votar, de acuerdo a lo que se hizo ya. Muy bien, senador. ¿Cómo vota el senador Pío? Voy a fundamentar primero mi voto diciendo que lo que ha ingresado es una ley humanitaria. Y esta ley humanitaria lo que hace es perfeccionar nuestro Estado de Derecho, porque básicamente lo que hacemos es entregarle nuevamente al Poder Judicial la oportunidad de poder decidir. Y es por eso que este es un instrumento más de nuestro ordenamiento jurídico. Como tal, la calidad de la ley tiene que ser perfecta, precisa, correcta y adecuada. Por eso soy convencido que el Chile del siglo XXI que estamos construyendo se basa en algo que hoy todo el mundo menciona, en la dignidad. Todas las personas merecen dignidad. Y qué más importante que dignidad al morir. Y de eso es lo que estamos hablando ahora, la dignidad al morir. Yo quiero citar a un escritor de la época de la Rusia zarista, quien dijo algo que después de 150 años nos sigue retumbando el oído. Él, ¿qué es lo que nos señala? Fyodor Dostoyevsky, básicamente que el grado de civilización de una sociedad se mide en la forma en que ésta trata a sus presos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, es discutiendo cómo los vamos a tratar a aquellos que están en una condición física desmejorada, que son enfermos terminales, o que teniendo más de 75 años han cumplido más de la mitad de sus penas, y considerando que en las cadenas perpetuas están las consideraciones de los 20 o 40 años efectivos, 40 años efectivos. Por lo tanto, existe una razonable proporcionalidad en la forma en que se van a aplicar estos argumentos jurídicos. Y eso es lo que tiene que primar. Tiene que ser un instrumento jurídico y no un instrumento político.
porque si no, sería usado para precisamente discriminar a algunas personas. No es al delito sobre lo que se está hablando. Eso ya se juzgó, es cosa juzgada. Y tienen penas que están cumpliendo, penas que son parte de nuestro Estado de Derecho, que tal como lo explicó el señor presidente por su intermedio al ministro, buscan que la persona finalmente se pueda reincorporar. Eso es lo que busca una pena, porque no se quiere con esto generarle algo distinto. En ese sentido creo que podemos avanzar perfectamente en un mecanismo jurídico que perfeccione nuestro sistema. Y fíjese, señor presidente, que tenemos que hacerlo para 2 sistemas procesales penales, porque no tenemos uno, porque todavía para hechos del siglo XX tenemos justicia del siglo XX, una justicia que por ser injusta tuvo que ser cambiada entre el 2005 y el 2007. Ojalá tuviéramos el debido proceso con un sistema de justicia para todos, que es lo que todos merecen. Dignidad en el trato, pero más importante, la dignidad en la muerte. De lo que estamos hablando aquí es de eso, de lo que queremos como sociedad para aquellos que van a morir. Y por lo tanto, este es el verdadero sentido humanitario. Es para todos. Hoy entendemos, y cada vez va a ser así, que la gran mayoría de estos presos mayores de 75 años están precisamente en un penal con un apellido, en Punta Peuco. ¿Y por qué? Porque, bueno, se les ha dejado adentro y se les ha llevado a ese extremo. Cuando estamos discutiendo entonces de discriminar, tenemos que hacernos cargo de todo, y también de los tratados internacionales. Yo quiero recordar uno que dice relación precisamente con los adultos mayores, y es básicamente la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. No me gustaría que tuviéramos que después ser sometidos a procesamiento internacional por no cumplir los artículos que él señala, porque no podemos discriminar, tenemos que tratarlos por igual. Y por eso lo que tenemos que discutir son las reglas claras para después poder cumplir las reglas. Y así un instrumento jurídico que perfeccione nuestro Estado de Derecho y que dé esta posibilidad, en una condición excepcional y única, a aquellos que van a morir, para que puedan morir con dignidad. Eso es lo que Chile entero busca, la dignidad, para todos, no solo para uno. Por eso, señor presidente, yo voto a favor de la idea legislativa. Presidente. Senadora Muñoz de Álvara, ¿cómo vota? ¿Escucha? Sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con un proyecto de ley que propone una pena remitida en el domicilio a personas que están en las condiciones que establece el proyecto. Tiene un sentido profundamente humanitario. Sin embargo, transgrede y saca a Chile del cumplimiento de disposiciones que están en el derecho internacional de los derechos humanos, porque inevitablemente nos va a remitir este debate a la liberación de personas que están condenadas por violento atropello a los derechos humanos. Y cuando se introduce acá el factor de la izquierda, la venganza, es complejo debatir sobre la naturaleza humanitaria de una iniciativa. Nosotros tenemos una carga emocional, sobre todo la generación que vivimos esos momentos, profundamente humanitaria de lo que nos sucedió. Y cuando el bien morir está bien, es un derecho humano esencial, es un derecho humano esencial para todos. Y cuando recordamos la forma como compañeros, amigos, familiares murieron, lo que hemos hecho estos años de transición y de consolidación de nuestra democracia es establecer un ordenamiento jurídico que establezca justicia, no venganza. Entonces, yo creo que el debate hay que llevarlo a lo que plantea el ministro, el gobierno, a una naturaleza humana de personas que hoy día están en condiciones que todos reconocemos, deberían ser tratadas humanitariamente. Sin embargo, cuando se abre el debate, como se abrió con la ley con el proyecto que todavía no puede ser ley porque hay un requerimiento presentado en el Tribunal Constitucional por parlamentarios de Chile Vamos, yo veo una semejanza bastante grande entre el indulto que está hoy día a punto y ojalá pueda ser ley y el que se propone ahora. O sea, no veo la diferencia en que tengamos esa ley y la necesidad de aprobar esta otra que, por cierto, nos ha provocado en la Comisión de Derechos Humanos, como bien recordaba el señor ministro,
nos ha provocado todo hace ya 2 años no abordarla, justamente porque nos lleva a este debate del cumplimiento restricto de quienes han atropellado y han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, es lamentable que permanentemente en la herida que tiene Chile, que aún después de más de 30 años no logramos cerrar, estemos permanentemente volviendo al tema. Y en este caso, nuevamente, estamos generando este debate que no debería existir. Yo estoy completamente de acuerdo en que se conmute la pena para personas en las condiciones que establece esta ley, pero la voy a rechazar porque abre la puerta nuevamente a que personas que han cometido crímenes de lesa humanidad puedan estar en libertad en las condiciones que sean, aunque sea una pena privativa de libertad remitida en el domicilio. Creo que abre una puerta y genera un ruido en todos los procedimientos de justicia que han sido bastante escasos en estos 30 años que hemos podido instalar en relación a los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Senador Navarro, ¿cómo vota? ¿Tengo audio? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien, senador. Bien. En primer lugar, debo plantear de que este proyecto de ley se sale del marco de los acuerdos políticos que teníamos con el gobierno de tratar con urgencia proyectos de ley que tuvieran que ver con la pandemia del COVID-19. Es decir, si el gobierno va a usar la facultad de la urgencia, la iba a usar con proyectos que beneficien la lucha, la batalla en contra de esta pandemia. Ese es el eje normativo. Yo quiero decir que deberíamos estar discutiendo cómo ayudamos a los trabajadores cesantes, de cómo ayudamos a la primera línea de salud, que está abandonada, entregada a su suerte, los héroes que están ahí dando la cara porque no se pueden quedar en casa. Por tanto, esto rompe los acuerdos. Esto no tiene nada que ver con la crisis de la pandemia, ni con el acuerdo que vamos a trabajar con un esfuerzo de dar respuesta a los 18 millones de chilenos que sí están esperando que el Senado funcione, pero para que traten leyes que coayuden a alivianar la carga que hoy día tiene Chile y particularmente la familia. Por tanto, este proyecto rompe ese acuerdo, no tiene relación alguna con la crisis de pandémica del coronavirus que hoy día estamos discutiendo. 2, yo creo en el nunca más, y esas son lecciones de historia. Lo que ha hecho Alemania forma parte de aquello. Aquellos que han violentado a sus hermanos, han violentado a la humanidad, tienen que pagar. No importa el tiempo, no importa su condición, porque esa es la señal nítida y clara de que lo que se ha cometido es un crimen de lesa humanidad. Es decir, se han violentado los derechos humanos. Por tanto, no importa el tiempo ni la condición. 3, ya hay en Punta Peuco condiciones ultrahumanitarias. Punta Peuco no es una cárcel. Nunca fue una cárcel. Corbalán entraba y salía. En definitiva, Punta Peuco no es una cárcel. Cuando dicen queremos sacarlo de la cárcel, ¿no? Yo en lo personal no estaba en Punta Peuco, pero claramente no es una cárcel tradicional. Fue una cárcel ad hoc hecha para militares violadores de los derechos humanos. No es ni San Miguel, ni Colina 1, ni la penitenciaría. Allí tienen todas las condiciones. Allí están en un sistema muy distinto al sistema carcelario. 3, hay una herida abierta, o 4, hay una herida abierta en la memoria de Chile. Cuando uno consulta a quienes sufrieron las violaciones, fueron torturados, asesinados, hechos desaparecer, arrojados de helicóptero al mar, la operación Televisores en Pisagua, no dice lo que aquí ocurrió, debe tener nunca más, pero esa herida sigue abierta en miles de chilenos que no han encontrado justicia, estaban dispuestos a perdonar, pero querían la verdad. Y esa verdad todavía no la conocemos. Si en algún minuto quienes participaron de estos hechos contribuyen fehacientemente a la reconciliación y entregan información para que los detenidos desaparecidos pueda dársele sepultura por su familia, puedan terminar esta pesadilla, yo disponible. Pero eso no ha ocurrido tampoco con quienes se pretende beneficiar. Y el Tribunal 5, el Tribunal Constitucional, ya en el proyecto de ley que el ministro nos llevó, que yo lo voté a favor la primera oportunidad, pero lo voté en contra la segunda,
porque tal como lo planteé en la sala, la derecha iba a ir al Tribunal Constitucional y ha ido al Tribunal Constitucional. Y mi temor es de que el oficialismo no gana legítimamente en el Parlamento, lo va a sacar del Tribunal Constitucional. Y eso ha ocurrido con la ley del ministro Larraín, de que su propio sector político, la UDI, ha ido a el Tribunal Constitucional contradiciendo expresamente a lo que había señalado el propio ministro en el proyecto de ley de indulto, respecto que no estaba en el proyecto, estaba en otro proyecto, dijo el ministro, y eso es exacto, está en este proyecto de ley, los elementos que nos hacen temer que por la vía administrativa constitucional se le tuerza la mano al Congreso, que pudo haber rechazado aquello. Y por último, esta ley, aun cuando pudiera ser rechazada la inclusión de los violadores de derechos humanos, creo que igual va a terminar en el Tribunal Constitucional. Creo que la orden del día no está dada en esta línea. La orden del día es preocuparnos de la pandemia coronavirus y ojalá que pudiéramos rechazar la idea de legislar. Voto en contra de la idea de legislar, presidente. Muy bien. Señor presidente, ¿cómo vota? Sí, también voy a fundamentar mi voto. Primero, también considero que este proyecto no responde a las urgencias que estamos viviendo como país en cuanto a la pandemia por el COVID-19. Yo creo que ha generado mucha confusión en la opinión pública porque muchas veces se ha confundido con el otro proyecto que aprobamos la semana pasada sobre el indulto conmutativo, y que lamento que tanto senadores como diputados de la derecha hayan recurrido al Tribunal Constitucional. Muchas veces se ha hecho la crítica política del TC como una tercera cámara en el fondo, porque eso puede demorar entre 2 semanas a un mes con toda la tramitación, la puesta en práctica de ese indulto. Y ahí es donde está la verdadera urgencia humanitaria en relación a los presos comunes, las condiciones de hacinamiento, en condiciones infrahumanas en las que se encuentran muchas personas, y ese indulto podría beneficiar a unas 1.300 personas aproximadamente. Ahí está la urgencia en relación a la pandemia. Esa es la urgencia política, sanitaria, ética, diría yo, para responder en el fondo a esta bomba de tiempo, como ha dicho el director del INDH, Sergio Mico, que las cárceles chilenas, los presos comunes están en una verdadera bomba de tiempo, también los trabajadores, los gendarmes, ¿no? Esa es la urgencia desde mi punto de vista. Creo que este otro proyecto confunde, genera división, se aparta del espíritu unitario que ha pedido el presidente Piñera, de colaboración para enfrentar juntos esta crisis en la que nos encontramos como país y que por lo demás es planetaria, porque genera claramente división. Si este proyecto dejara fuera a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, yo lo voto encantado de la vida, inmediatamente a favor, y lo apoyo porque claramente estás beneficiando a un grupo reducido, muy acotado de personas, adultos mayores, que por encontrarse con alguna enfermedad terminal o en una Alzheimer o demencia muy avanzada, muy grave, pudiera terminar sus últimos días en su casa, rodeado de su familia. No tengo ningún problema, al contrario, votaría completamente a favor, pero claramente este proyecto genera una herida, porque hay una herida abierta en nuestro país, porque hay más de 1.000 personas todavía detenidas, desaparecidas, que sus familiares todavía no saben qué ocurrió con ellos, y porque además como país nos hemos puesto de acuerdo en un ordenamiento jurídico, respetando también tratados internacionales de derechos humanos. Hace poquito tiempo votábamos un proyecto de ley sobre libertades condicionales o beneficios en el fondo carcelario de libertad condicional, y ahí claramente se ponen exigencias mucho mayores a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, como por ejemplo haber cumplido 2/3 de su condena o 25 años en caso de cadenas perpetuas, 25 años efectivas, o haber colaborado con la justicia o haber mostrado arrepentimiento público de verdad por los crímenes cometidos. Esos estándares internacionales en materia de derechos humanos nosotros los hemos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, creo que este proyecto genera ese problema.
yo creo también que el presidente de la República tiene la facultad, siempre la ha tenido, de indultar caso a caso, y yo sé que está analizando varios casos, ¿no? Y si hay algunas situaciones de adultos mayores que están en enfermedad terminal o en situación grave desde el punto de vista de la demencia o Alzheimer, etcétera, podría el presidente de la República indultar, pero esa es una facultad que él tiene. Yo creo que no tiene sentido en este momento, en este contexto que está viviendo el país, buscar esa corresponsabilidad con el Parlamento para casos, insisto, que dividen al país, que hay historias pendientes, que hay heridas pendientes, y que por lo demás las personas privadas de libertad por delito de lesa humanidad en Chile están en condiciones de dignidad, de infraestructura, de atención médica, de acompañamiento familiar, de muerte, incluso de muerte digna, muchísimo mejores que los presos comunes. No hay comparación. Todos los años en nuestro país, en las cárceles comunes mueren personas por enfermedades, mueren personas por suicidio, mueren personas por violencia, por el nivel de hacinamiento y condiciones infrahumanas, y la verdad es que no estamos proporcionando ni una muerte digna, ni unas condiciones de vida dignas en la privación de libertad en nuestras cárceles chilenas, en las cárceles comunes. En ese sentido, la cita de Dostoyevsky que el senador Piu hacía mención, yo estoy muy de acuerdo, pero ese es un pendiente que tenemos como sociedad chilena, lo ha dicho la misma Corte Suprema, el INIDH, no así para las condiciones carcelarias de las personas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, yo había presentado una indicación en caso de ser aprobado este proyecto para excluir explícitamente a las personas vinculadas a violación a los derechos humanos, pero en la votación en general yo voto en contra de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Resultado de la votación, entonces. 2 votos a favor y 3 votos en contra, que ha rechazado la idea de legislar del proyecto. Bien, entonces entiendo el trámite continúa en la Comisión de Constitución y luego pasaría a sala, ¿no? A sala. Está pidiendo la palabra, señor ministro presidente. Perdón, que no lo había visto. El ministro se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Creo que es importante para la ley, ya que no se va a seguir discutiendo en esta comisión este proyecto. Si me permitieron a mí y a la subsecretaria de Derechos Humanos formular algunos comentarios de los fundamentos de votos que se han esgrimido, porque creo que es importante que queden en el informe, si me lo permite, presidente. En primer lugar, quiero referirme a lo planteado por el senador Navarro respecto de nada de discutir este proyecto. Yo pienso que es ciertamente oportuno, porque si bien es cierto, el proyecto de indulto ataca más directamente el tema sanitario, el indulto conmutativo que ya fue despachado por el Congreso y que está en el Tribunal Constitucional, también es cierto que las personas que hoy día están en situación de riesgo inminente de muerte, por ejemplo, si entra el coronavirus en el lugar donde están cumpliendo su condena, son personas que van a ser población de altísimo riesgo y por lo tanto merecen un trato especial. Y pueden que algunas de ellas no resulten beneficiadas por el indulto, dadas las características que este tiene. De manera que me parece pertinente, no va en contra del espíritu. Y además quiero señalar que si realmente hubiese existido algún compromiso de parte del propio senador Navarro para discutir este tema antes de la pandemia, lo podríamos haber hecho. Este proyecto, como ya lo recordábamos, fue presentado a fines de 2018, se alcanzó a discutir bajo la presidencia de la Comisión en términos generales de la senadora Adriana Muñoz, pero cuando sube el senador Navarro a la presidencia de la Comisión, a pesar de haberse le puesto urgencia en más de 13 oportunidades, nunca fue puesto en discusión. Y eso, creo yo, responde a una forma inadecuada, a nuestro juicio, de cumplir el reglamento, porque teniendo urgencia, debió haber sido puesta en discusión y nunca tuvo esa voluntad del presidente para hacerlo, lo cual le resta, creo yo, autoridad
para criticar el que hoy día se discute este tema. Respecto del fundamento más central que se ha dado por varios senadores, en el sentido de que porque incluye a personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, hay que rechazar el proyecto. Quiero señalar, aunque lo va a fundamentar la subsecretaria, señor presidente, que me parece que cuando se trata de cosas de esta profundidad humana, no es el caso de entrar a distinguir por el tipo de delito. Ya vamos a dar un fundamento mayor respecto del derecho humanitario internacional. Pero quiero decir que la lógica que hay detrás de este rechazo es muy similar a la que tuvieron algunos senadores y diputados para rechazar el indulto conmutativo. Muchos lo rechazaron en sentido inverso, diciendo, porque este indulto conmutativo porque el indulto conmutativo no incluye a personas de delito de lesa humanidad, entonces no se lo damos a nadie. Ahora estamos diciendo lo inverso. Porque incluye a los delitos de lesa humanidad, no se lo damos a nadie. Me parece que estamos haciendo algo inadecuado. Si hay voluntad para que este tema se discuta y se vea cuál es el alcance y quiénes deberían ser los beneficiados, se debería aprobar en general y en las indicaciones en particulares poder reducir, acotar o ver a quiénes, cómo se le da este beneficio. Pero la verdad es que al rechazarlo, lo que estamos haciendo es impedir que ninguna persona, a través de un mecanismo objetivo, como es un tribunal de justicia, pueda resolver esta situación. A mí me parece que eso no es del todo conveniente, pensando en el sentido humanitario que tiene. Y sobre todo, he atendido bien, tanto la senadora Adriana Muñoz como el senador Latorre, ambos han manifestado su concordia con la idea de fondo. Ante razones humanitarias, esto debe proceder. Tenemos que tener en nuestro sistema legal esta posibilidad. Se han restado de dar la aprobación porque incluye a los autores de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, al final su rechazo lo que hace es impedir que otras personas puedan ser beneficiadas. Yo debo confesar que me habría gustado haber podido discutir esto en particular para ver cómo manejamos esta situación, pero el rechazo lo impide. Y en ese sentido lo lamento y recalco que se está siguiendo una lógica muy similar a la que otros utilizaron para rechazar el indulto conmutativo. Y esperamos, igual, gracias a Dios, finalmente obtuvo la votación, permitió seguir avanzando, esperamos que el Tribunal Constitucional lo avale lo antes posible para darle beneficio a esas personas que por razones sanitarias necesitamos hoy día retirar o sacar de las cárceles para cumplimiento a través de arresto domiciliario. Gracias, presidente. Si te parece, le pediría que pudiera darle unos 3 minutos a la subsecretaria para poder fundamentar por qué está dentro del derecho internacional la autorización para otorgarle este beneficio a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Sí, muy bien. Subsecretaria, adelante, se le ofrece la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, presidente. ¿Se escucha bien? Bien. Por su intermedio, presidente, señalar que, complementando lo que decía el ministro Larraín, que si bien el proyecto de ley que está actualmente en conocimiento de esta comisión no trata solamente de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, es ahí donde parece encontrar uno de sus principales obstáculos en su tramitación. De hecho, comparto lo que acaba de señalar el ministro en ese sentido. Algunos de personas, ustedes miembros de la comisión y otros también en medios de comunicación han argumentado que en el caso que como sucede, que se pudiera incluir a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, estaríamos poniéndonos como Estado al margen del derecho internacional de los derechos humanos. Y respecto de eso quisiera simplemente y brevemente señalar que nosotros estamos absolutamente convencidos, ¿verdad?, que la principal responsabilidad que tiene el Estado en relación con las personas que han cometido delitos de lesa humanidad y que así ha sido condenado es impedir que se consagre la impunidad. Y esto se ha repetido
innumerables veces distintos instrumentos, tanto normativos como jurisprudenciales y doctrinales en materia de derechos humanos. Esto es, ¿qué significa? Que el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, de investigarlo y de sancionarlo, ejerciendo la acción penal que corresponde, reparar a las víctimas y establecer garantías de no repetición. Y por supuesto que consideramos que la etapa de ejecución de la pena es una parte fundamental de estas obligaciones, y es en ese sentido donde se enmarca este proyecto de ley. Sin perjuicio de esto, el derecho mismo internacional de los derechos humanos no prohíbe que las personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad puedan acceder a distintos beneficios durante la etapa de ejecución de la pena. Aun cuando, y eso lo hemos reconocido y así se estableció, el presidente de la Comisión, senador Latorre, lo señalaba, recordando la ley de libertad condicional, se pueden establecer criterios y exigencias específicas mayores respecto de otros delitos a tener en cuenta al momento de poder autorizar, ¿verdad?, el establecimiento o el acceso a estos beneficios. Entre aquellos requisitos específicos, haciendo una revisión de los instrumentos normativos y jurisprudenciales más relevantes que hemos podido recabar, hay dos elementos que siempre resultan fundamentales: el debido control judicial y el elemento de la proporcionalidad. Y en ese sentido, tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en un informe del año 2013, que recoge a su vez un informe del Comité de Desapariciones Forzadas del año 2013, una visita que realizó a Chile, además de otros instrumentos que si bien aplican específicamente a los casos en los que ellos se han referido, por ejemplo, el Estatuto de Roma, su artículo 110, ya lo habíamos conversado, se conversó ampliamente para la Ley de Libertades Condicionales, establece que para el respecto de sentencias por ese tribunal, la Corte Penal Internacional aplicado, puede reducirse la pena incluso, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, esos son los tipos de delitos que trata este Estatuto de Roma, se puede reducir la condena en algunos casos, incluyendo, por ejemplo, consideraciones de tipo humanitario. Pero siempre el elemento de la proporcionalidad está presente en términos de poder llegar a un equilibrio entre los distintos derechos y valores que están en juego. Y en ese sentido, además de los datos que he señalado respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzosas, el Estatuto de Roma, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2018, en relación a el indulto sanitario, humanitario, que se le dio a el expresidente Alberto Fujimori por el presidente Kuczynski a finales de 24 de diciembre del año 2017, con los casos, estaba condenado él en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, Perú. Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la facultad de la supervisión que puede hacer la Corte Interamericana respecto de esa sentencia, se pronuncia, ¿verdad?, respecto de este indulto. Y señala efectivamente que hay una serie de consideraciones que hacen que ese indulto no sea en la forma en que se otorgó procedente, pero sin embargo establece que incluso para casos de delitos de lesa humanidad, como ahí está condenado, se pudieran establecer de nuevo bajo control judicial, bajo el elemento de la proporcionalidad y otros elementos que se consideran que pudieran incorporarse, así como se hizo en la Ley de Libertad Condicional, que se puedan establecer beneficios incluso para personas condenadas por delito de lesa humanidad. Eso es simplemente lo que yo quería complementar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, ministro, subsecretaria. Saludamos también, no sé si el subsecretario de Justicia quisiera hacer uso de la palabra. Yo no entiendo, perdón, presidente, yo no entiendo que estemos haciendo el debate ahora si ya está votado. Entonces, ahora, si quieren, nos queda media hora y quieren debatirlo, bueno, yo también tengo algo que decir al respecto. Pero ya, esto que estamos hablando ahora lo deberíamos haber antes. Cuando se inició la sesión, deberíamos haber generado un debate y después fundamentación de voto. Entonces se ha abierto ahora un debate sobre, de alguna manera, sobre la votación y sobre el proyecto. Yo no tengo ningún problema en que nos demos un espacio de 30 minutos para debatirlo, ya que no lo debatimos al principio, porque yo también tengo argumentos sobre esta materia. Pero bueno, eso se lo dejo a usted, presidente,
Pero esta sesión termina a las 2 de la tarde, yo no tengo problema en que sigamos hasta las 2, pero si hablan los demás, yo también tengo derecho a hablar. El ministro había solicitado la palabra junto con su presentación. Yo ofrecí la palabra si habían preguntas, comentarios o elementos para el debate a partir de la presentación del ministro. Y luego de la votación, el ministro y la subsecretaria solicitaron la está muy palabra. Bien, está muy bien, pero también nosotros podemos hablar, o si no... Usted puede pedir la palabra, señor Moreira. ¿No? La presidenta pidió la palabra primero, yo se la pido después. Muy bien, senadora Adriana Muñoz. Sí, muy breve, presidente. Yo creo que de la intervención del... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, senadora Muñoz, está el subsecretario también de Justicia que había solicitado la palabra y el senador Moreira en ese orden. Muy bien. Es que solo señalar que la intervención del ministro, qué duda cabe que tiene al ministro Larraín, yo le creo, en su planteamiento, y he votado el proyecto del indulto a favor, porque encontré absolutamente legítimo los fundamentos del proyecto. Este proyecto también, sus fundamentos humanitarios, en mi opinión, son absolutamente legítimos y compartidos. Sin embargo, hay un factor que lleva a entrar en dudas acerca de la aprobación y el respaldo de estos proyectos, y que es el factor político de debate que aparece y reaparece permanentemente, que es el tema de las personas condenadas por delitos de violación a los derechos humanos. Entonces, esa es la duda, porque el Tribunal Constitucional aparece permanentemente como la última instancia para dirimir aquello que aquí aprobamos por mayoría o por unanimidad en determinadas situaciones. Entonces, aprobar este proyecto, que se señala que no tiene ninguna connotación que haga vislumbrar que se van a liberar aquellas personas condenadas por violación a los derechos humanos, inmediatamente, si se presenta una indicación en el sentido de dejarlo excluido, se va al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que resolver. Hay un sector que quiere liberar a los condenados por derechos humanos, hay otros que creemos que aquí hay una decisión de justicia en estas condenas. Entonces, en el proyecto de indulto se buscó aprovechar ese momento también para incorporar en esos indultos a los condenados por violación a los derechos humanos. En este, igualmente, al quedar abierto, va, por cierto, a poder acogerse estas personas. Si ponemos la indicación de excluirlo, se va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, descargar hacia nosotros de oposición y personas que estamos dando un testimonio de vida de lo que no quisimos que nunca ocurriera y que nunca más vuelva a ocurrir, pero sí levantamos, por cierto, fuertemente la decisión de que se haga justicia en estos casos, y se nos achaca a nosotros como una venganza. Entonces, si queremos debatir la liberación de estas personas, debatámoslo, pero no acogiéndonos en un subterfugio que está al amparo de una situación dramática de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, yo solamente quería aclarar aquello, presidente, y señalar que si queremos debatir este tema, debatámoslo, pero no a través de esta situación amparada en determinadas iniciativas legales que en definitiva reviven una situación muy, muy fuerte para millones de personas todavía en Chile. Muy bien. Subsecretario de Justicia y luego senador Iván Moreira. Gracias, presidente. De manera muy breve, volviendo al punto que señalaba la subsecretaria, y efectivamente para que quede constancia en la historia de la ley respecto de una supuesta vulneración del derecho internacional de los derechos humanos, y ya practicado por la subsecretaria, señalar que incluso cuando miramos cuál es el tratamiento para estos delitos en materia, por ejemplo, de libertad condicional, que fue largamente discutido hace 2 años en el Congreso, precisamente se llegó a la conclusión que incluso en materia de libertades condicionales es otorgable este tipo de beneficios si se cumple efectivamente con los criterios que ha señalado la subsecretaria, que están latamente recogidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, que esto no significa impunidad. Por lo tanto, llegamos a la situación hoy en día en que podemos incluso otorgar beneficios mediante la libertad condicional, si se cumplen ciertos criterios que están fijados en esta ley recientemente hace 2 años, pero por razones humanitarias no se puede sustituir su pena aún en un caso de una persona que se encuentra en la fase terminal
de una enfermedad. Por lo tanto, ahí justamente se produce una contradicción que reafirma el hecho que es procedente sustituciones de pena, tratándose de razones humanitarias, siempre y cuando se consideran una serie de factores. Y esto queda tan demostrado, por cierto, que el propio Estatuto de Roma, para las condenas que establece la Corte Penal Internacional, bajo ciertos criterios, desde luego, puede reducir la pena o modificarla o terminarla directamente. Solamente para reforzar ese punto, para que no quede la idea de que acá hay una vulneración del derecho penal internacional, siempre y cuando, efectivamente, como señaló la subsecretaria, se cumpla con ciertos requisitos y estándares distintos que ya están recogidos incluso en materia de libertad condicional. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Senador Moreira. No, yo solamente quiero señalar lo siguiente. Yo puedo entender el sufrimiento que muchas personas puedan haber tenido ellos, sus familiares, con el pasado y con el atropello de los derechos humanos. Eso yo lo puedo entender porque durante estos 30, 25 años que llevo en el Congreso he podido compartir y tener una amistad cívica con gente que sufrió. Yo las entiendo. Pero también tenemos que ser francos. A mí me parece muy bien que este proyecto, que tiene dos connotaciones, una, sí es por el coronavirus, pero quizás lo más importante es una definición de un proyecto y por qué teníamos que tenerlo guardado. ¿Por qué nos negamos a discutirlo? Porque podríamos haberlo debatido y obviamente los que no estén de acuerdo votan en contra. Pero el senador Navarro nunca quiso y se aprovechó de su condición de presidente de la comisión para no discutirlo. Probablemente hubieran ganado, pero esa es una actitud de venganza. Porque yo quiero decirle una cosa, cuando ustedes hablan, y la izquierda, y digo la izquierda porque la izquierda está en contra de esto, cuando ustedes hablan de solidaridad se contradicen. Porque no se puede dar la mano con el puño cerrado. Entonces uno tiene que tener una mirada difícil para ustedes, pero no cegarse. Entonces yo hay personas que sí le concedo respeto, como es a la senadora Adriana Muñoz, aunque esté en desacuerdo yo con ella. Pero al senador Navarro no puedo, pues, porque él tiene tiene una mirada muy distinta de los derechos humanos. Él está preocupado de los derechos humanos de Chile, pero no está preocupado de los derechos del mundo, ni de Cuba, ni del dictador Maduro, etc. Entonces, él no tiene, yo por lo menos reconozco y he reconocido una responsabilidad política, porque yo apoyé a un régimen militar que evidentemente se cometieron delitos sobre derechos humanos, y yo no le tengo temor a eso, a reconocerlo. Pero esos seres son seres humanos. En Chile no hay ninguno. Nosotros fuimos mucho más humanos que algunas personas que están en el debate. Nosotros se le dio y se le ayudó a cuántos terroristas, porque no hay ningún terrorista en la cárcel, ninguno. Entonces creo que esta discusión, por lo menos en algunos actores, yo veo más bien una actitud de venganza, y lo siento de verdad. Yo siento del alma que aquí hay venganza. Estamos hablando de personas de 80 años que tienen cáncer, que hay que cambiarle los pañales, y como Gendarmería no lo hace, algunos de los mismos compañeros de celda tienen que hacerlo. Estamos hablando de personas que tienen cáncer terminal. De esas personas estamos hablando. Entonces eso es crueldad. La misma crueldad que tuvieron en algún minuto los que sufrieron el atropello de derechos humanos, le están devolviendo la mano de esa forma a esa gente. Yo lamento que haya un doble estándar para el tema de los derechos humanos y el concepto de humanidad. Y termino diciendo, mire, si nosotros en el mundo actuáramos con la política del ojo por ojo, créanme que el mundo estaría totalmente ciego. Y yo creo que hay esperanza. Hay esperanza en el sentido de que ojalá se revierta esto en el Senado. Y qué bueno que se zanje definitivamente este proyecto, que se zanje. Pero
Lo que hemos hecho hoy día ha sido debatir, ha sido expresar nuestros argumentos, que por lo menos yo lo siento adentro. Yo lamento que no se haya aprobado este proyecto y lamento que se le pague con la misma moneda a aquellos militares que están presos en Punta Peuco. Por eso termino, señor presidente, diciéndole que ya que el Congreso no se pronuncia y que no quería pronunciarse nunca y hoy día lo hizo, yo espero que el presidente Piñera entregue indultos que tiene hoy día en una serie de carpetas, creo que tiene alrededor de 10 carpetas en que hay personas que están en las cárceles y también en Punta Peuco, que lo haga por una cuestión de humanidad. El presidente Piñera ha dicho que tiene la convicción de hacer lo correcto, y lo correcto es entregarle directamente y asumir su responsabilidad política frente a los ataques que va a tener de la izquierda. Además que yo he dicho que si el presidente entrega estos indultos, gana en humanidad y recupera a mucha gente que se alejó del gobierno. Obviamente no va a contar con el apoyo de la izquierda y la oposición, que sabemos que permanentemente le hace zancadillas en gobernar, porque no lo han dejado gobernar, y todo lo que él dice, todo lo que él hace es nulo, porque así como tuvimos una primera línea de violencia en las calles con el estallido social, también tenemos una primera línea en el Senado. Es todo, gracias. Muy bien. No sé si hay más palabras pedidas que no alcanzo a mirar acá en la pantalla. Si hay alguien que solicitó la palabra. El senador Navarro la está pidiendo, presidente. Senador Navarro, adelante. Como lo mencioné hace un rato, la primera ley del indulto la votamos a favor porque compartimos plenamente los fundamentos de la ley. Lo dijimos en la sala. Pero luego vienen las pérdidas de confianza, porque la UDI insistió en ir al Tribunal Constitucional legítimamente. Yo dije, yo no voy a cuestionar la decisión, solo que como el tribunal es inmanejable, uno aprueba una ley y luego la ley que se publica y la que tiene efecto es otra. Y eso es una cuestión muy compleja respecto de la potestad y las facultades del Parlamento, que lo revisaremos en su momento. Porque no es que haya una observación menor, no, hay un cambio radical y profundo en una ley que era para poder atender las condiciones de personas en estado de vulnerabilidad de salud, presos comunes, y otra, el Tribunal Constitucional decide que hay discriminación, lo que va a resultar, y vamos a tener una ley. Por lo tanto, por su intermedio, presidente Marcelo Moreira, decirle que ellos fueron al Tribunal Constitucional, ahí fueron a pedir que se incorporen. Por tanto, eso está pendiente y espero que se resuelva en los próximos días. Por cierto, ojalá que no se le tuerza la mano al Parlamento una vez más, que ya está de rodillas, en mi opinión, el Senado, con escasas facultades frente a la monarquía presidencial. Y lo segundo, también por su intermedio, solo decirle al senador Moreira, uno puede confiar en la redención de las personas. Yo no conocía a Paul Schaeffer, el senador Moreira lo apoyó, muchas autoridades lo apoyaron a Paul Schaeffer, y la verdad es que la historia ha dado cuenta de que esa es una descalificación, presidente, y yo me voy a defender, porque es grave lo que ha dicho el senador Navarro. Mira, porque estamos discutiendo entonces la política, ¿es cierto, no? De que si vamos a permitir o no de que haya tipo de beneficio para violadores de derechos humanos. Y esta ha sido nuestra posición siempre hemos rechazado beneficio de cualquier tipo, y hemos dicho que quienes legítimamente pueden haber apoyado en algún momento de sus vidas a quienes los cometieron, generalmente o por falta de información o porque se ha cambiado de opinión. Entonces yo solo digo de que esta es una discusión política que va a continuar. El proyecto va a seguir su transcurso y yo espero que el Tribunal Constitucional no logre torcer una vez más la mano al Senado, como ya lo ha hecho con otras leyes fundamentales que alteran la potestad misma del Congreso. El senador Moreira ha dicho que se siente ofendido por lo que yo he dicho. Y el senador todavía, dentro de su consecuencia, defiende a Pinochet, lo ha dicho en la sala 20 veces, y no reniega
de quien encabezó el gobierno cruento, más cruento que ha vivido la historia del país, con miles de desaparecidos. Y precisamente por este tema, por este tipo de debate, que creo que este proyecto de ley ojalá salga del Parlamento rechazado lo más pronto posible. Porque la verdad es que la gente nos quiere al senador Moreira, quiere al ministro, nos quiere a todos, preocupados por lo que está preocupado, de su vida, de que el virus no se meta en su hogar, los que están pasando hambre en sus casas, los que están pasándola muy mal en Chile, no quieren este tipo de debate. Ojalá, presidente, podamos abocarnos desde la Comisión de Derechos Humanos a tratar los proyectos de ley que tengan que ver hoy día con la crisis pandémica, coronavirus, COVID-19 que estamos viviendo, y hay mucha gente que está siendo discriminada, que no está integrada a los planes de apoyo, que está siendo discriminada, que no se puede tomar el examen. Los médicos, las enfermeras están siendo discriminados. Hay quienes sin noción de ningún tipo, de una irracionalidad, le están haciendo bullying a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, porque creen que pueden ser portadores del contagio. Y deberá ser parte de nuestra preocupación central esa y no esta. Entonces, yo reitero mi voto en contra de la idea de legislar y solamente decirle que ojalá pudiéramos postergar este debate, senador Moreira. La gente no nos quiere ver enfrentados. Ya hay mucho el debate, ya hemos votado, presidente. Ojalá ahora que esté... vuelva a convocar, lo haga para los proyectos que pueda unir los esfuerzos de todos en pos de la ciudadanía. Bien, ya se está cumpliendo el horario de la sesión, creo que el debate ya está agotado, se ha puesto en votación el proyecto, pasa el proyecto a la Comisión de Constitución. Presidente, sí, senador Moreira. A defenderme de una acusación grave que ha hecho el señor Navarro, y lo voy a hacer muy corto. Mire, muy bien, evitemos escalar. Cosas en un minuto, 3 cosas en 2 minutos. Mire, en primer lugar, yo no le puedo aceptar al senador Navarro que me diga que yo apoyé a un señor Sheffer. Yo no apoyo a ningún pedófilo ni a ningún violador de personas, como él ha dicho. Entonces, esa es una infamia que no corresponde, porque yo nunca conocí y nunca apoyé ni nunca estuve en Colonia Dignidad. Entonces, eso, dígame, me puede criticar de lo que él quiera, pero esa no se la acepto. En segundo lugar, yo quiero decirle a la senadora Adriana Muñoz que sepa, yo no apoyé ir al Tribunal Constitucional. Creía que era innecesario. Yo soy de los que piensan con respecto al Tribunal Constitucional que en algún minuto hay que hacerle unas adecuaciones sin que eso signifique que pierdan para lo que fue creado el Tribunal Constitucional, porque yo creo que todos, tanto la oposición como nosotros, hemos abusado del Tribunal Constitucional y eso no es bueno para el país. Y por último, quiero señalarle de que el senador Navarro habla de hablar de los proyectos, etcétera, pero si todos los proyectos que manda el gobierno los vota en contra, la primera línea los vota en contra, y por último, toda cosa que hace el gobierno nunca le reconocen nada, todo lo que hace el gobierno es pichirucho, así esa es la expresión que él tiene. Y aquí se ha tocado un tema del coronavirus, que es precisamente descongestionar cualquier cárcel. Esta discusión ni voy a personalizar en el senador Navarro, porque nos vamos a ver mañana o cuando veamos este proyecto de ley, donde vamos a tener más tiempo de decir las cosas frente a frente. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su participación y también la participación de la subsecretaria y del subsecretario. Muy bien. Si no hay más palabras, la sesión, o sea, el objeto de la sesión ya está concluido, por lo tanto daríamos por levantada la sesión. No sé si hay, que no alcanzo a ver si hay más palabras solicitadas, pero de lo contrario estaríamos concluyendo la misma. ¿Secretario? No hay nada más, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Despedimos entonces al ministro, subsecretario de Justicia también, a todos los senadores y senadoras. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Presidente.